Bueno, José Cáceres fue también un compañero de oficio porque José comenzó primero que Carlos en esto. Y tuvimos muchas vivencias, muchos viajes juntos, compartimos muchísimo y aquí tenemos el testimonio. Ustedes eran el trío dinámico, José, Carlos el trío y tú. dinámico, sí, éramos los periodistas de esa época los que más viajábamos. Después estaba Fanny. Sí, estaba Fanny en el grupo, estaba José Tejada Gómez, estaba Reyes Guzmán y todo, pero se puede decir que la trilogía era siempre, nos invitaban a todos, pero siempre era José, Carlos y yo. Porque éramos, o sea, estábamos en los principales periódicos en esa época. José Cáceres. Vamos a disfrutar de José. Ha sido muy sentida la desaparición física del colega Carlos Batista Matos, uno de los grandes pilares de la comunicación artística, al cual recordamos con afecto y cariño porque se inscribió con tinta indeleble en los más altos estándares de categoría y distinción durante su trayectoria profesional. Y recuerdo que cuando empezó en la Crónica de Arte, ya yo estaba en el periódico, en el Nacional. Y él, pues, en la tarde alegre de última hora, que fue también de gran relevancia esa labor como editor de espectáculos. Y pese a que éramos competencia, él estaba en última hora y yo en el Nacional, en el mismo terreno del arte, pues siempre hubo un trato afectivo de colegas y viajábamos juntos a las actividades que antes se hacían. En un grupo donde estaba Zoila Puello, Emily Tueni, Fanny Santana, Miguel Ángel Herrera, o sea, los periodistas de los 70 y 80. Y éramos todos pues amigos que nos integrábamos y respaldábamos en una época en que no habían teléfonos celulares todavía, ni tampoco existía el internet. Y uno tenía que compartir a veces una grabación, un casete, un camarógrafo, una fotografía, porque de eso se trataba. Y ese sentido de la amistad prevaleció por mucho tiempo y todavía se mantiene, hay que decirlo. Pero Carlos Batista fue una figura esencial desde esos tiempos. La solidaridad, la amistad estaba por encima de todo. Y Carlos fue uno de los grandes de esa época, con su estilo característico, hay que decirlo, su personaje, porque él acogió un personaje que le dio mucho éxito, pero detrás del cual había un hombre de mucho carácter y principios. Que Dios acoja en su santo seno el alma de nuestro inolvidable y siempre querido Carlos Batista Matos. Gracias a José Cáceres por ese testimonio. Y tenemos a Héctor Gómez, que es justamente un destacado cronista de deporte, pero en los últimos años estuvo acompañando a Carlos en el programa. Él tiene un programa de deporte aquí, pero iba a donde Carlos Batista a compartir con él. Veamos su testimonio. Me dio la oportunidad en su espacio con los famosos, así como también en la Fundación Boulevard de las Estrellas, con la cual tuve la oportunidad de llevar a figuras, reconocer a figuras como Albert Pujols, Pedro Martínez, Sammy Sosa, David Ortiz, Albert Pujols, etc. Carlos fue uno de esos seres humanos que se preocupaban no solamente por darle oportunidad a uno como talento, sino también de velar porque uno pudiera explotar, por así decirlo, esos talentos, esos conocimientos que él advertía en uno. Y debo reconocer que Carlos Batista fue la persona que me motivó a publicar mis tweets en inglés, lo que me dio una oportunidad de convertirme en uno de, modestia aparte, los principales MLB Insiders de América Latina, es decir, de los periodistas especializados en béisbol con más reconocimiento a nivel de informaciones y noticias que tienen que ver con los peloteros latinos y básicamente dominicanos. De verdad que junto a mi familia hemos sentido esta pérdida irreparable por lo que significó Carlos Batista
no solamente para mí, para mi familia y todo aquel que tuvo la oportunidad de conocer. Sirvan estas palabras como un reconocimiento a la oportunidad, a ese don que tenía Carlos de darle a uno ese valor y reconocer capacidades y talentos que quizás uno mismo no se daba cuenta. Mi gratitud eterna para Carlos Batista Matos. Paz a su alma y conformidad a todos sus familiares. Gracias, Héctor, por ese detalle. Vamos a un cambio y volvemos. Bueno.